vamos a leer del verso 1 al verso 9, un pasaje que es como todos los de la Biblia, pasajes conocidos. Y bueno, mientras usted busca ahí en Josué capítulo 20, versos del 1 al 9, también nos da mucho gusto ya tener con nosotros a nuestro hermano Jonathan. Gracias a Dios que Dios lo ha traído con bien, lo extrañamos el tiempo que no estuvo, pero damos gracias a Dios que ya está aquí con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el nombre de Jesús. Josué capítulo 20, versos del 1 al 9. También me da gusto ver a Oscar, a Leonela nuevamente con nosotros. Estamos contentos también. Juan y Griselda, siempre nos da gusto verlos en este lugar. ¿Lo tenemos, hermanos? Bueno, ahí yo lo voy a leer, ustedes me siguen con su vista. Josué capítulo 20, versos del 1 al 9, dice la palabra de nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí al homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirá de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiera a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta que la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Ceres de Galilea en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiram Araba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriera alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciere delante de la congregación. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a través de esta predicación. Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia en estos momentos para glorificarte, Señor, porque sabemos que estás en medio nuestro, Señor, y por eso nos acercamos ante ti, Señor, confiados en esta petición que te hacemos, Señor, para que seas tú ayudándonos a través de la predicación de tu palabra. Como siempre te ruego, úsame como un instrumento el cual haga oír tu perfecta voluntad, haga oír tu palabra, Señor, la cual nos edifique como siempre, Señor, nos santifique. Que cada día, Señor, nosotros seamos sensibles a tu palabra, a tu Santo Espíritu, Señor, y que podamos, cada uno de nosotros, poner en nuestro corazón el ser hacedores, Señor, de tu palabra, que cada uno de nosotros nos esforcemos día con día, Señor, por cumplir tu preciosa palabra, Señor, tu voluntad para nuestras vidas. Háblanos, Señor, toma total control en este momento, glorifícate en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y con la ayuda de nuestro Dios quiero hablar un momento bajo el tema lugar de refugio. Nosotros vemos, hermanos, en esta escritura que acabamos de leer en Josué capítulo 20, la palabra de nuestro Dios nos relata en los capítulos anteriores cómo el pueblo ya estaba en la tierra prometida, ya habían vencido diferentes reyes, como nos muestra la escritura, tanto antes de cruzar el Jordán, como también vemos que al cruzar el Jordán habían tomado la ciudad de Jericó. La escritura nos relata, hermanos, ya cómo el pueblo de Dios está establecido en la tierra prometida, y entonces viene el repartimiento de las diferentes lugares de la tierra que Dios había prometido por las diferentes tribus. La palabra de nuestro Dios nos habla cómo Dios había prometido a
Josué, a Caleb en este caso, que fueron de los 12 espías, los cuales fueron a reconocer la tierra en aquel momento. La Escritura nos habla de cómo Caleb, hermanos, fue uno, juntamente con Josué, de los que se mantuvieron firmes, hermanos, a las promesas de Dios. Los otros 10 espías, usted sabe que hablaron mal en ese momento, y nuestro Dios, vemos cómo los desechó, cómo tuvieron que vagar por el desierto más años. Pero Caleb y Josué tenían, hermanos, una confianza en nuestro Dios, tenían fe y sabían que Dios les iba a dar la victoria. Ellos mismos mencionaron con sus palabras de cómo, si Dios se agradaba de ellos, los comerían como pan, dice la Escritura. Y vemos, hermanos, como ya una vez en la tierra prometida, la Escritura nos relata cómo Caleb también toma aquella posesión, porque él vino a Josué y le dijo, recuerda cómo Dios prometió que nos daría la tierra que pisare la planta de nuestros pies. Usted lo puede ver ahí en Josué capítulo 14, a partir del verso 6, dice: los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, dice, Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto. Ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Y dice el verso 11: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y yo los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Vemos, hermanos, cómo él recibe la herencia prometida de parte de nuestro Dios. Vemos cómo en los capítulos 16 y 17 nos hablan del territorio que fue repartido entre las tribus de Efraín y Manasés. Y los capítulos, hermanos, 18 y 19 nos habla de cómo las demás tierras fueron repartidas entre las demás tribus, hermanos. La Escritura nos relata claramente todo esto. Y cuando llegamos al capítulo 20, hermanos, la Escritura nos habla ahí en el pasaje que leímos de cómo había llegado el momento en el cual había que elegir unas ciudades, las cuales, hermanos, son llamadas ciudades de refugio, ciudades las cuales usted ha escuchado, seguramente ha leído a través de la palabra de cómo iban a ser nombradas estas ciudades, con un propósito, como leímos, de que si de pronto alguien por accidente, por error, hermanos, le quitaba la vida a alguien, tal vez como vamos a ver, y como dice la Escritura, tal vez porque estaban trabajando y de pronto, hermanos, hubo un accidente ahí, y entonces lo que sucedía es que la otra persona, el compañero de alguien, moría por esta causa, tal vez porque el hacha se rompía y esto hacía que golpeara a la otra persona, y entonces dice la Escritura que aquella persona que hiriere a su compañero por accidente podía huir a cualquiera de estas ciudades. La palabra de nuestro Dios nos habla, donde leíamos allá en el capítulo 20, y habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, señalado las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Así que lo que escuchaba Josué en ese momento no era nuevo. Nuestro Dios ya había hablado con Moisés
antes de entrar a la tierra prometida, y le había mencionado acerca de estas ciudades, de cómo se iban a nombrar diferentes ciudades, y con ese propósito que acabamos de mencionar, y dice la palabra de Dios en Números capítulo 35, versos 9 al 12, podemos ver cómo Dios le mandó a Moisés acerca de estas ciudades. Dice en Números capítulo 35, versos del 9 al 12, habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán. Se da cuenta, hermanos, cómo Dios ya había hablado a Moisés diciendo: en el momento que ustedes entren a la tierra prometida, que ya estén allá, dice: os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida que entre en juicio delante de la congregación. Vemos que estas ciudades, hermanos, que iban a ser nombradas, tenían un propósito específico: servir de refugio a aquellos que por accidente, por error, como dice la Escritura, sin intención le quitare la vida a alguien. Cuando hablamos de un lugar de refugio, usted y yo sabemos que es un lugar adecuado para encontrar ayuda. Usted ha escuchado que hay lugares, ciudades de refugio, tal vez en diferentes lugares. Hemos escuchado tal vez como personas que han tenido situaciones complicadas con migración han estado en lugares de refugio. Usted ha escuchado cómo se habla de personas tal vez cuando están en un problema, un desastre, tal vez natural. Vemos como les dicen que tienen que irse a un lugar de refugio. Es un lugar, como dijimos, adecuado para encontrar ayuda. Es un lugar también que está debidamente protegido, fortificado, para dar seguridad a los que están en ese lugar. Vemos, hermanos, que nuestro Dios nos habla y nos dice cómo tenían que ser estas ciudades. Había instrucciones, hermanos, sin duda, específicas de parte de nuestro Dios. La Escritura nos dice ahí en Números capítulo 35, versos del 13 en adelante. Dice: de las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención, dice la palabra de nuestro Dios. Así que tenían que ser nombradas estas 6 ciudades, hermanos, y la Escritura nos dice claramente que tenían que ser 6 ciudades, como leímos ahí en el verso 13. Dice: de las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. Vemos también, hermanos, como estamos mencionando, tenían que tener ciertas características. La palabra de nuestro Dios nos habla allá en Deuteronomio capítulo 19 y nos dice que estas ciudades, hermanos, tenían que tener cierto acceso, tenían que ser de fácil acceso. Que aquellas personas, hermanos, que por error cometieran un homicidio, entonces tendrían la facilidad de poder llegar a esas ciudades. Estaban en lugares estratégicos, vamos a decir, buscando la forma de que estuvieran céntricas estas ciudades, para que ellos pudieran correr hasta aquel lugar, pudieran llegar sin ningún problema. Usted lo puede ver allá en Deuteronomio capítulo 19, versos del 3 en adelante. Dice: arreglarás los caminos. Mire cómo dice la Escritura: arreglarás los caminos, para que en cierta manera, hermanos, haya esa facilidad de poder llegar, de poder recorrer esos caminos. Y dice: y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te da en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Iban a ser divididos, hermanos, de alguna manera, como estamos mencionando, la tierra prometida en 3, y de ahí iban a ser repartidas estas ciudades. Dice: y
En el verso 4 dice, y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, al dar su mano al golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo, y diere contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Dice, no sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la palabra de Dios nos dice claramente que iban a ser arreglados los caminos? Que iba a ser la tierra prometida dividida en tres para que en los lugares, hermanos, donde sucediera esto, pudieran llegar. Dice, no sea que de pronto se levante el vengador y trate de vengar a aquel familiar al cual le han quitado la vida y lo alcance, dice la Escritura. Entonces había, por así decirlo, todas las facilidades. Había, hermanos, en cierta manera en cada lugar, en una ciudad estratégica, para que quedara a la mano, para que pudiera huir ahí el homicida, como dice la Escritura. Como vimos en Números capítulo 35, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos dice que tenían que ser 6 ciudades, tendrían que ser 6 y tendrían que ser 3 de un lado del Jordán y 3 del otro lado del Jordán. Dice allá en el capítulo 35, versos 13 y 14 de las ciudades, pues dice que tendréis 6 ciudades de refugio, 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Vemos, hermanos, cómo la palabra de Dios es clara y nos dice, y vemos, hermanos, cómo la palabra de Dios también nos habla y nos dice cuáles eran esas ciudades, cuáles eran las ciudades a las cuales aquellos hombres que cometieran ese homicidio sin intención pudieran huir. Dice la Escritura que de este lado del Jordán estaban Ceres, Siquem y Hebrón, como leímos ahí en Josué capítulo 20, verso 7, por si no tomó en cuenta en el momento en que leíamos. Dice ahí, Josué capítulo 20, verso 7, dice, entonces señalaron a Ceres en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Aram, que es Hebrón, en el monte de Judá, dice la Escritura. Y las ciudades que estaban a este lado, al otro lado del Jordán, dice la Escritura, que eran Ezer, Ramot y Golán. Ahí en Josué capítulo 20, verso 8 dice que al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron Ezer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramón en Galad de la tribu de Gad y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Vemos, hermanos, que todo esto era, como mencionamos antes, que se pudiera llegar fácilmente, que no hubiera ningún obstáculo para que aquel que hiciera esto, hermanos, por error pudiera llegar sin ningún problema, para que en aquel lugar donde él llegara, dice la Escritura, iba a llegar a la puerta de la ciudad y le iba a explicar a los ancianos de aquella ciudad lo que había pasado. Y dice la Escritura que los ancianos lo tenían que recibir. Él podía entrar a la ciudad y si llegaba aquel vengador, no le iban a permitir el paso. Y no solamente eso, hermanos, no lo iban a entregar de ninguna manera. La palabra de nuestro Dios nos habla de estas ciudades. Y no era cualquier ciudad, hermanos. Vemos que las ciudades que fueron mencionadas eran ciudades prósperas, eran ciudades donde, hermanos, había abundancia, donde en cierta manera, hermanos, estaban aquellos hombres seguros, estaban protegidos. Eran ciudades, hermanos, importantes donde había todos los recursos suficientes. Eran ciudades prósperas, como vemos, hermanos, en Cádiz. Vemos que había abundancia de agua, algo que identifica sin duda o identificaba esta ciudad. Y también en Siquem, conocido como un lugar de descanso, un lugar, hermanos, apropiado para recobrar fuerzas, para retomar, hermanos, energías. Vemos que Siquem también, como mencionamos, era un lugar, y vamos a ver donde momentos en los cuales esta ciudad es
mencionada como un lugar de descanso. Vemos también que Siquem, hermanos, es un lugar donde nuestro Dios apareció a Abraham en una ocasión. La palabra de nuestro Dios nos dice allá en Génesis capítulo 12, versos 6 y 7, dice: y pasó a Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Fue en Siquem, hermanos, también el lugar donde Jacob acampó en cierto momento después de que había huido de Esaú. La palabra de nuestro Dios nos dice allá en Génesis capítulo 33, verso 18, dice: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Dice: cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Olé Israel. Dios, el Dios de Israel, lo mencionó de esta manera. Las otras ciudades, hermanos, que se mencionan, porque acabamos de mencionar ahí Cades y Siquem, pero las otras 4 ciudades son Hebrón, Becer y Ramot y Golán, como leímos. Y en Hebrón, hermanos, también vemos que fue donde Sara fue sepultada después de que había muerto. Como le menciono, ciudades importantes. Pero no solamente esto, hermanos, sino que estaba conectada con Belén, una ciudad también muy importante donde el rey David habitaba en aquel tiempo. Si usted recuerda, la palabra de nuestro Dios nos habla de cómo Samuel fue enviado a Belén para ungir al rey David. Y otra ciudad es Ramot, que era una ciudad que se encontraba en un lugar alto, que se encuentra en un lugar alto. Y Golán también, hermanos, era conocido por la abundancia de pastos, por ser tierra fértil, por ser tierra que producía. Entonces vemos sin duda, hermanos, que había estas 6 ciudades para que aquellos hombres que cometieran aquel homicidio sin intención pudieran llegar, como estamos mencionando, para pedir ayuda, para pedir refugio, para en ese momento, hermanos, no le fuera quitada la vida a aquellos hombres. La palabra de nuestro Dios nos dice que si aquella persona, hermanos, que había cometido aquel homicidio no se daba prisa y aquel vengador lo encontraba antes de que pudiera llegar a aquella ciudad de refugio, entonces le podía quitar la vida y entonces no iba a haber para él ningún problema. Por eso tenía que apresurarse a llegar, tenía que correr hasta aquella ciudad. La palabra de nuestro Dios nos dice, como leíamos allá en Deuteronomio 19, en la última parte del verso 5, dice: aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino. Así que vemos, hermanos, que él tenía que darse prisa, no sea que el vengador enfurecido lo alcanzara, dice la Escritura, y entonces en ese momento ya enfurecido le quitara la vida. Vemos que una vez adentro, hermanos, aquella persona estaba sin duda a salvo. Nadie le podía hacer daño ya. Los ancianos lo protegían, aquella ciudad lo protegía. No le iban a permitir al vengador de la sangre entrar a aquella ciudad. Vemos, hermanos, que la palabra de nuestro Dios nos habla de estas cosas, pero también da instrucciones para aquel hombre que hubiera cometido aquel homicidio. Si aquel hombre, hermanos, por alguna razón salía de la ciudad, de los límites de aquella ciudad, si de pronto se le hacía fácil, hermanos, y salía de la ciudad, de los límites, y el vengador de la sangre de aquel familiar suyo estuviera ahí y le quitara la vida, entonces, hermanos, la sangre de él iba a ser sobre él. En otras palabras, por la desobediencia, en cierta manera, había perdido la vida y nadie podía decir nada. Dice ahí en Números capítulo 35,
verso 26, para que usted pueda ver cómo es que la Escritura nos da estos detalles también. Números capítulo 35, verso 26. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de la ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, en aquel momento, si aquel hombre que había cometido aquel homicidio había llegado a la ciudad, estaba protegido por los ancianos, nadie le podía hacer nada, como estamos mencionando, nadie podía entrar, no lo podían entregar en sus manos. Pero nuestro Dios es claro en su palabra y dice: pero si aquel hombre, aquel homicida, de pronto saliera de la ciudad y saliera de los límites de la ciudad y lo encontrara el vengador de la sangre, dice la Escritura, y le quitara la vida, entonces será sin culpa. Nadie podría decir nada, como leímos ahí en Números 35, versos 26 y 27. Lo leo nuevamente, dice ahí: mas si el homicida saliere fuera de los límites de la ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Así que vemos que aquel hombre, hermanos, una vez que llegara a la ciudad de refugio, no podía salir de los límites de la ciudad. Y dice la Escritura que tenía que permanecer en esa ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote que estuviera en ese tiempo. En Números capítulo 35, verso 28 nos dice esto. Dice: pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Así que vemos, hermanos, cómo la Escritura es clara. Dios había dado el mandamiento de establecer 6 ciudades de refugio para que aquella persona que por error le quitara la vida a alguien, hermanos, pudiera huir allá. Y dice la Escritura que ellos tenían que permanecer ahí adentro, no salir de los límites, porque entonces su vida corría peligro. Le podían quitar la vida y no podrían culpar de ninguna manera, hermanos, aquel vengador de la sangre. Su sangre ya recaería sobre aquella persona por su desobediencia, por haber salido de los límites de la ciudad. Y vemos, hermanos, cómo por esta razón habían sido mencionadas estas 6 ciudades. Pero algo importante que nosotros también podemos ver a través de la palabra de Dios, hermanos, es que estas ciudades también tienen un significado espiritual. Hablando espiritualmente también tienen un significado, porque Cádiz, hermanos, además de tener aquella abundancia de agua, también era conocido como un lugar en el cual, hermanos, era un lugar de santidad, un lugar santo. Y no solamente eso, hermanos, sino que Siquem, aparte de ser un lugar de descanso, porque algo que nosotros también vemos acerca del significado de esta ciudad es que es hombro, un lugar donde alguien, hermanos, puede descansar. Y de hecho muchas veces escuchamos frases como decir: aquí está mi hombro, para decir yo te apoyo, yo estoy contigo, o aquí puedes llegar de alguna manera a encontrar descanso, aquí está mi hombro. Muchas veces escuchamos frases de esta forma. También vemos que Hebrón, hermanos, es un lugar, hermanos, conocido, donde Dios de alguna manera reconoce a los que tal vez eran olvidados por otros. La palabra de nuestro Dios nos habla que esta ciudad llamada Hebrón también era un lugar donde nuestro Dios de alguna manera no solamente reconocía a los olvidados y despreciados, sino que recompensaba a los que le servían, tal vez, hermanos, sin que los demás se dieran cuenta. Así era conocida esta ciudad. Y de hecho nosotros podemos ver como el Salmo 113, versos 7 y 8 dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo.
Nosotros también vemos, hermanos, que Bezer era un lugar, hermanos, donde el débil de alguna manera recibía fortaleza. Era un lugar, hermanos, donde en cierta manera el significado es un castillo, un lugar fortificado. Por eso en la Escritura, hermanos, vemos que los salmistas en cierta manera expresan aquella seguridad en nuestro Dios. Allá en el Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Aleluya. Escudo y adarga es su verdad. Vemos también, hermanos, que el Ramón era un lugar, como mencionamos, un lugar alto, donde de alguna manera, hermanos, aquellos que se sentían bajos espiritualmente, por así decirlo, en los llanos, hablando espiritualmente, era un lugar, hermanos, donde se podía recibir aquella fortaleza, o se recibe aquella fortaleza. La palabra de nuestro Dios nos dice allá en Proverbios capítulo 18, verso 10: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Así que era una ciudad, hermanos, que se encontraba en alto, que se encuentra en alto. Y ahí, hermanos, de alguna manera, aquellos eran fortalecidos. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado, por ejemplo, de aquellos relatos de las águilas, hermanos, que tal vez por la edad avanzada, su pico dañado, el plumaje también tal vez afectado por causa de el tiempo, de la edad? Vemos, hermanos, y hemos escuchado, y tal vez escuchado en diferentes anécdotas de cómo el águila, cuando se encuentra de esa manera, hermanos, lo que hace es que se remonta hasta las alturas, hasta allá, lo más alto que pueda. Y aquella águila, hermano, lo que empieza a hacer es arrancarse las plumas con su pico. Todas aquellas plumas que están maltratadas, que están dañadas, comienza a arrancarlas de su cuerpo. Y una vez, hermanos, que ha arrancado aquellas plumas que ya están muy maltratadas, comienza a golpear su pico con la piedra, con el propósito, hermanos, de ponerlo nuevamente con aquel filo que normalmente tenía. Y vemos, hermanos, que el águila ahí en las alturas donde las temperaturas son bajas, tal vez pasa frío, tal vez ahí parece que siente que se muere, que ya no hay esperanza. Pero sabemos que con el tiempo aquellas plumas que fueron arrancadas comienzan a nacer nuevamente, hermanos, comienzan a crecer nuevamente, y aquel plumaje de aquella águila que tal vez parecía que ya no había fuerza en ella, una vez en las alturas recobra fuerza nuevamente y levanta alas, como dice la Escritura. Así, por eso se hace referencia al Hijo de Dios, que podemos levantar alas como aleluya, las águilas. gloria a Dios, aleluya. Podemos correr y no cansarnos, hermanos, podemos caminar y no fatigarnos. Cuantos dicen aleluya, se amén, amén, aleluya. Dios nos habla acerca aleluya. de eso. Por eso dice Proverbios 18:10, donde leíamos: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Golán, hermanos, aparte de ser un lugar alto, también es conocido como un lugar que era refugio, no solamente para los homicidas, sino también para los afligidos. Segundo de Samuel, capítulo 22, verso 3, dice: Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste, dice aquí en segundo de Samuel, capítulo 22, verso 3. Así que vemos, hermanos, que sin duda la palabra de nuestro Dios nos habla de estas ciudades con un propósito, como estamos hablando. Se encontraba refugio en estas ciudades, teniendo un significado espiritual también. Y lo que nosotros aprendemos, hermanos, de estas ciudades en nuestro tiempo, para ver que cada uno de nosotros que estamos en este lugar, cuando pensamos en las características de aquellas ciudades de refugio, hermanos, en cómo son
Eran ciudades donde encontraban refugio los afligidos, donde eran fortalecidos los débiles, donde sucedían muchas cosas, hermanos, importantes, donde había abundancia. Para nosotros como hijos de Dios, nosotros que estamos en este tiempo, para cada uno de nosotros la ciudad de refugio sin duda es la iglesia. Es el lugar donde cada uno de nosotros, hermanos, podemos correr en nuestra necesidad. Podemos correr en los momentos difíciles y complicados de nuestra vida. Si notamos, hermanos, las características, como estamos mencionando, de cada una de estas ciudades, hermanos, era un lugar de santidad, como hablamos de Cádiz, también hablamos, hermanos, de cómo ahí en Siquem se encontraba descanso. Lo mismo que usted y yo encontramos en la casa de Dios. Encontramos un lugar que es un lugar santo, es un lugar especial donde usted y yo encontramos descanso. La misma Escritura por eso nos dice, hablando el Señor Jesús: venid a mí, todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar, dice la Escritura. Hemos escuchado testimonios de hermanos aquí en este lugar, de cómo de pronto, tal vez al salir del trabajo cansados, tal vez sintieron en el momento el deseo de no llegar a la casa de Dios, pero se propusieron que a pesar del cansancio iban a llegar a la casa de Dios. Aleluya. Y lo hicieron, y hemos escuchado testimonios de que una vez entrando por estas puertas, una vez aquí en la casa de Dios, el cansancio se fue. Aleluya, se amén, fue aleluya. el cuerpo, y nuestro Dios no solamente da descanso al cansado hablando físicamente, sino también hablando espiritualmente. Nuestro Dios aquí nos da aleluya, descanso, amén. aquí nos da fortaleza, aquí nos da, hermanos, tantas cosas que podemos encontrar en nuestro Dios, que este lugar para usted y para mí es el lugar de refugio. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, hermano. Yo creo que todos en este lugar hemos sido fortalecidos. La palabra de nuestro Dios nos habla y nos dice cómo usted y yo, hermanos, antes de conocer a Dios, sin duda éramos homicidas, porque así dice la Escritura. La palabra de nuestro Dios nos dice claramente que no éramos personas buenas ni personas justas. La razón que esta palabra, este evangelio, llegó a nuestras vidas no era porque había cosas buenas en nosotros, no, todo lo contrario. Personas pecadoras, personas apartadas del bien, pero gracias a Dios que nuestro Dios tomó forma humana para venir a buscar no a los justos, sino a llamar a los aleluya, pecadores amén. al arrepentimiento, dice aleluya. la palabra de nuestro Dios. En Eclesiastés capítulo 7, verso 20, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay un hombre justo, dice claramente Eclesiastés capítulo 7, verso 20, ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Primero de Juan capítulo 3, verso 15 nos dice lo que había mencionado, que en cierta manera usted y yo éramos considerados homicidas, porque la Escritura dice allá en Primera de Juan capítulo 3, verso 15, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y no solamente éramos considerados homicidas, sino que estábamos alejados de la vida eterna, porque dice: y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que usted y yo, hermanos, éramos considerados como aquellos hombres homicidas. Por eso dice la Escritura ahí: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Así que vemos cuando la Escritura nos habla de esto, hermanos, nos damos cuenta como usted y yo realmente, como dice la Escritura, y sin duda son pasajes que son de gran bendición, y pasajes que nos gozamos en mencionarlos, de cómo usted y yo, hermanos, antes de conocer a Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice en Efesios capítulo 2, versos del 1 en adelante, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuántas veces no hemos testificado, hermanos, de cómo nuestro Dios llegó a nuestra vida en el momento perfecto, en el momento en el cual nuestra vida iba directo al precipicio, donde ya realmente, hermanos,
Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, usted y yo, muchos estaríamos tal vez ya muertos o con una vida completamente destruida. Sí, amén, aleluya. Pero Él llegó a nuestra vida en el momento exacto, en el momento en el cual no estábamos haciendo lo mejor en esta vida, en esta tierra. No, todo lo contrario. Hermanos, nos estábamos hundiendo más y más. Pero Él en su gran misericordia, como dice Efesios capítulo 2, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice el Escrito. Así que vemos, hermanos, que no hay una gran diferencia, en cierta manera, entre aquellos hombres que habían cometido esos errores y podían correr a aquella ciudad, hermanos, buscando refugio, buscando ayuda, buscando protección. Así cada uno de nosotros, hermanos, este es el lugar donde cada uno de nosotros en los momentos de angustia, de aflicción, en los momentos donde tal vez, hermanos, sentimos que todo se está acabando, podemos correr hasta este lugar que viene a ser para nosotros nuestra ciudad de refugio. Aleluya. Donde vamos a encontrar fortaleza, donde vamos a encontrar descanso, donde vamos a encontrar abundancia. No hay un lugar mejor en esta tierra que la casa de Aleluya, nuestro aleluya, Dios. sí, amén, aleluya. Gracias, Señor. Mejor en el cual podamos estar usted y yo. Y no solamente eso, hermanos. Usted recordará que la Escritura nos dice ahí, hablando acerca del sumo sacerdote, nosotros aquí cuando llegamos a este lugar, esta ciudad no solamente es un lugar, o en la iglesia, el templo no es un lugar que solamente nos da ese refugio, esa paz, esa tranquilidad, esa esperanza, sino que aquí habita el sumo sacerdote. Aleluya. Aquí habita no cualquier sacerdote, sino el sumo sacerdote, aquel que, hermanos, dice la Escritura y nos dice allá para que usted lo vea en Colosenses capítulo 3, verso 2 y 3, porque aquel sumo sacerdote, hermanos, está no solamente ofreció el sacrificio por nosotros y nos está preparando aquel lugar donde usted y yo vamos a ir. Dice en Colosenses capítulo 3, versos 2 y 3, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice la palabra, de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Vemos, hermanos, que la Escritura nos dice en Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él está en este lugar. Hermanos, por eso cuando usted y yo venimos buscando, hermanos, esa fortaleza de Dios, esa ayuda, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros. No, Él se compadece, hermanos, y no lo hace para que usted y yo entonces recibamos el perdón y vayamos y pequemos otra vez. No, es para que usted y yo valoremos aquel perdón y nos alejemos de aquellas cosas que nos causan dolor, aquellas cosas que nos alejan de Dios, aquellas cosas, hermanos, que de alguna manera nos traen destrucción. Pero aquí es donde encontramos, como volvemos a mencionar, esa fortaleza, esa paz. Usted y yo tenemos que tener cuidado, porque también aquel hombre que cometía aquel error fue advertido de que no podía salir de la ciudad de refugio, que no podía salir de los límites de aquella ciudad de refugio, porque sin duda su adversario podría estar atento, esperando ese momento el cual, hermanos, en el cual él se descuidara y saliera de aquella ciudad. Déjeme decirle que también usted y yo tenemos un adversario, como sabemos todos.
Está esperando el momento en el cual usted y yo nos distraigamos y pensemos en salir de la ciudad de refugio, porque Él está listo, hermanos, para tratar de atacarnos en el momento en el cual equivocadamente alguien, hermanos, tenga en el pensamiento salir de esa ciudad de refugio. Nosotros sabemos, como dice la palabra de nuestro Dios, no podemos salir de los límites, no podemos salir de la ciudad porque nuestra vida estaría en peligro. Nuestro adversario, el diablo, podría estar esperando ese momento para quitarnos la vida. Y algo importante, hermanos, algo importante que nosotros vemos ahí, dice la Escritura, que tenía que permanecer ahí hasta la muerte del sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesús, Él ya murió. Pero no solamente eso, hermanos, sino que también resucitó, como dice la palabra de nuestro Dios. Y Él, hermanos, está preparando un lugar para usted y para mí. Dice la Escritura que una vez que el sumo sacerdote muriera, entonces aquella persona podría ir a la tierra de su heredad. Así usted y yo, hermanos, si permanecemos aquí en este lugar de refugio, en este lugar donde encontramos paz, donde encontramos esperanza, donde encontramos consuelo, donde encontramos abundancia, si permanecemos hasta el día en que suene la trompeta, también nos vamos a ir a la tierra de nuestra heredad, la cual nuestro Dios está preparando, hermanos, una ciudad no hecha de manos, sino cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo, como dice la palabra de Dios. Así que usted y yo, hermanos, somos bendecidos porque se nos ha dado una ciudad o un lugar, hablando de la iglesia, un lugar de refugio. Hermanos, cuando usted esté pasando por diferentes problemas, no busque otro lugar, busque aquí, en este lugar donde nuestro Dios lo va a ayudar, lo va a fortalecer, lo va a sacar adelante, hermano. Nuestro Dios, mientras estemos bajo su protección, Él no va a permitir que nada nos afecte, que nada nos dañe. Él no nos va a entregar a nuestro adversario. Seríamos nosotros los que de pronto tomaríamos, si Dios no lo quiere, nos guarde una mala decisión pensando en salir de este lugar de refugio. Ha sido nombrado para usted y para mí, es de fácil acceso, como vimos, hermanos, es de fácil entrada para que usted y yo vengamos a este lugar. Por eso esforcémonos, démonos prisa siempre de llegar a este lugar, que es el lugar donde usted y yo vamos a recibir la bendición de parte de nuestro Dios. Así como aquellos hombres, hermanos, tenían esas ciudades, así usted y yo también tenemos un lugar, gracias a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a ponernos de pie. Así que cada uno de nosotros, hermanos, que de pronto hay cosas en nuestra vida, errores, hay fallas o tal vez diferentes cosas, hermanos, angustia, dolor, tristeza, cualquier cosa que estemos pasando, aquí estamos. En este lugar, hermanos, donde podemos encontrar ese consuelo, donde podemos encontrar esa paz, como dijimos, esa fortaleza. Como dice la Escritura, a Él correrá el justo y levantado será. Nuestro Dios no es alguien, hermanos, que nos va a ver de pronto ahí como que no tenemos fuerzas y nos va a dejar en el olvido. No, no, de ninguna manera. Él sin duda estará listo, hermanos, para extender su mano y levantarnos, ayudarnos a seguir caminando, hermanos, conforme a su perfecta voluntad. Aquí está el sumo sacerdote, aquí está nuestro Dios, aquí está, hermanos, todo lo que usted y yo pudiéramos desear o buscar, lo encontramos en Él estamos completos. En Él lo tenemos todo, hermanos, en Él encontramos absolutamente todo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Este altar está abierto. Hagamos como aquellos hombres. Una vez que eso sucedía, corrían hasta aquel lugar para encontrar ese refugio, para encontrar ese consuelo, para encontrar esa protección. Muchos de nosotros lo hemos experimentado. Muchos
Muchos de nosotros, hermanos, en los momentos en los cuales parecía que nuestra vida, por los errores cometidos, estaba terminada, pero no llegamos hasta este lugar de refugio. Aquí nuestro Dios nos estaba esperando con los brazos abiertos. Aquí nuestro Dios estaba esperando que entráramos a esa puerta o por esa puerta para darnos su protección, para darnos su paz, para darnos su consuelo, para darnos su provisión. Qué bueno es nuestro Dios. Lo único que Él espera es que vengamos hasta sus pies. Lo único que Él espera es que corramos hacia Él, porque Él como buen Padre está listo a protegernos, a ayudarnos, a levantarnos. Él está en este lugar. Adoremos a nuestro Dios. Y si usted en este lugar ha recibido todo eso de parte de Dios, agradezcale también a Él con todo su corazón. Dele gracias porque aquí hemos encontrado aquella fortaleza que veníamos buscando, aquel consuelo que veníamos buscando. Este es el lugar de nuestro refugio.